Saludos amigos. Asco Nacional, tercera parte. Estos y más le hicieron a la prensa rastrera. Este es un comentario que queda para la historia nacional, para el Ecuador de estos días y los que vienen. Y será parte de este tiempo tortuoso, difícil, lleno de odio que nos ha tocado vivir en el Ecuador. En las últimas horas, La Posta en su tercera entrega, respecto a los chats o asuntos reservados en el teléfono de Fernando Villavicencio, siguen saltando al país dándole una serie de sorpresas que no terminan y pareciera que tenemos para largo porque son 9,000 chats. Estos chats, aclaremos desde un principio, fueron revelados por un grupo llamado Anonymous. Nadie sabe quiénes son estos, o si lo saben, al menos no lo han revelado. De manera que se vuelve inútil el comentario de Boscán respecto a tratar de ofender a la señora Priscila Schettini o a la doctora Angélica Porras respecto a la revelación de un link en el que estaban ya desde hace varias semanas atrás, ustedes mismos lo conocían desde hace un mes atrás, los chats de Villavicencio. Primer detalle a aclarar, necesario por cierto, indispensable también. Aquí las revelaciones no son precisamente de lo que salen de los chats, sino de lo que La Posta le está configurando como tal a una serie de acciones, actitudes, conversaciones, acuerdos, entuertos, conspiraciones, chantajes, extorsiones, pedidas de dinero y una serie de delitos más entre los que se incluyen tráfico de influencias y, por no decir, ocultamiento de pruebas y hasta de versiones periodísticas que tenían la obligación de salir al público. Esta tercera entrega es una parte dolorosa para quienes hacemos la prensa nacional, créanme, porque en los chats de Villavicencio se han encontrado una serie elevada de nombres de periodistas del Ecuador, me incluyo, que en algún momento tuvimos la oportunidad de tener un contacto. Yo, por ejemplo, lo tuve a través de nuestro CEO y por Ecuador Inmediato para solicitar una entrevista a Fernando Villavicencio. Villavicencio y yo, por ejemplo, teníamos serias, severas discrepancias y públicas, pero las ventilábamos frente al micrófono. ¿Sí? Pueden escuchar y está en el internet, en las redes sociales, en el YouTube sobre todo, una entrevista con Villavicencio en donde cuestiono seriamente su cercanía a los Estados Unidos y su pedido de que Barack Obama invada al Ecuador. ¿Tan grave es? Sí, así de grave fue. Pero en fin, y digo porque buena parte de la prensa ecuatoriana es una prensa respetable. Es una prensa con errores y con conflictos, pero a fin de cuentas respetable en su trabajo. No faltaba más. Sin embargo, hay que decirlo y públicamente, es decir, los medios tradicionales del Ecuador, especialmente los canales de televisión nacionales, Ecuavisa, Teleamazonas, los incautados como TC o Gama TV, fueron los que propiciaron el llenarle de odio al Ecuador desde hace 7 años atrás, diría yo desde mucho tiempo antes, desde los días de Rafael Correa, con el fin de oponerse, luchar y enfrentarse al exmandatario ecuatoriano. Sembrado el odio, lo que no se imaginaron este grupo de medios y otras radios más, algunos periódicos flotantes en el espacio, es que esta circunstancia se iba a ir de sus propias manos. Y quien llegó a controlar la corrupción de la prensa se llama Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, porque con alta capacidad, según lo demuestran sus chats, que a todas luces son verdaderos, digo, están divididos en dos grandes grupos, los contactos con los periodistas. Los unos, digo, éramos de los que pedíamos entrevistas o que éramos mencionados en nuestro trabajo. Los otros eran los que le llamaban, le mensajeaban, le chateaban, le ñañaban para pedirle dinero
y Fernando Villavicencio les dio dinero. Y al parecer son caudales cuantiosos, cifras elevadas que se pagaba a la prensa ecuatoriana en algunos sectores, a los de la prensa rastrera, para que procedan de la siguiente manera. Uno, para hacer un trabajo, entre comillas, que consistía en la publicación de cierto tipo de informaciones que salían desde el Troll Center de Fernando Villavicencio, desde sus presuntas investigaciones, desde las manos de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el señor Carlos Pareja Cordero o la señora Mónica Jairala. Salían de esas manos. Iban al Troll Center de Fernando Villavicencio, que se difundían a través de María Clara, en realidad Nilma Osorio. Y esa difusión contaba con la respuesta efectiva de algunos de los portales hoy mencionados por La Posta. Entre ellos, La Data, La Historia, periodismo de investigación del propio Villavicencio y otros medios más, como el de Radio Sucesos y José Fernando Najas. Todos ellos han sido citados para actuar bajo pedido. ¿Y qué hacían? Lo ingrato para el periodismo del país: difundir investigaciones dirigidas, premeditadas para culpar a alguien de algún conflicto legal, montar un caso desde la fiscalía, generar opinión pública en contra de tal o cual persona y destruir su honra. ¿Cuántas víctimas hay en la lista? Hay una innumerable cantidad de personas que se revelan de los chats de Fernando Villavicencio. Ellos, los medios de comunicación citados, junto con un grupo de periodistas, recibiendo cuantiosos dineros, publicaban noticias falsas, informes inventados, acusaciones dirigidas, una serie de presuntas investigaciones que tenían todo un contenido de fake news, o, si es el caso, campañas mediáticas especialmente dirigidas contra las personas, contra la honra de las personas, al grado extremo de publicar ofensas hasta en la vida íntima, como el caso de La década robada de José Fernando Najas. No importaba si en el camino caían una serie de víctimas fruto de este tipo de acciones. Lo cierto es que en estos últimos 7 años, Fernando Villavicencio pudo llevar adelante con altas cantidades de dinero que se entregaban en efectivo, que las mandaba dejar en billetes contantes y sonantes, en cifras de $5,000 para arriba, a su propio guardia de seguridad Cristian Ceballos o a su jefe de seguridad César Gonzaga, quienes eran los que transportaban el dinero para pagar estos favores periodísticos, este blindaje mediático del que se hablaba. Lo ingrato de todo esto es que esa prensa rastrera jugó un papel tan grave para inventarse un solo enemigo: el correísmo, para atacar a los correístas, para destruir a todo lo que había hecho el correísmo. Grupo de tontos, por cierto, porque pensaron que con eso le hacían daño solo a los correístas. Ahora se fijan las consecuencias. Nos hicieron daño a todos. Todos estamos ahora afectados por estas campañas de odio propiciados por la prensa rastrera del Ecuador. Qué ingrata circunstancia, qué grave posición la que tiene. Pero este tema fue denunciado con anterioridad y no puede el Ecuador decir que no sabía de esto. Jan Topic, en la campaña anterior, ahora el señor eliminado para esta candidatura presidencial, lo denunció diciendo que Cristian Zurita le había visitado en su casa para blindarle mediáticamente por una cifra muy alta, de $200,000, habló él. De $200,000 para Cristian Zurita habla también María Verónica Jairala. De altos números habló
el señor Santiago Cuesta, quien acusó a Villavicencio y a su familia, a su hermano, a su hermana y hasta a su hija, de recibir millones de dólares fruto de ese tipo de chantajes y extorsiones que se regaban por la prensa ecuatoriana, por este grupo de la prensa rastrera, y que terminaban afectándole al Ecuador porque se compraba con ello el odio. El odio de la prensa fue comprado y tasado y tarifado a la peor de las cifras, que es el sufrimiento y las lágrimas del país. ¿Por qué nos hicieron daño a todos? Repito. Y cuando habló de cifras el señor Cuesta, el asesor de Moreno, que bien sabía porque estaba cerca del poder, él hablaba de 12 a 14 palos en favor de la familia Villavicencio. 12 a 14 millones de dólares. 12 a 14 millones de dólares. Esa cantidad de dinero circuló entre los periodistas que aparecen ahí mencionados como los que recibieron dinero. Porque un alto número de periodistas le contactaron a Villavicencio para pedirle entrevistas, pero los otros le contactaron para pedirle dinero. Y esos nombres quedan para la historia. Esos medios y esos nombres han sido citados por la Posta. Yo voy a repetir lo que cita la Posta. Y ustedes, periodistas y medios que han sido citados, tienen perfecta capacidad de rectificación y réplica que muchas veces ustedes han negado en sus medios y que ahora les veré suplicando que les permitan. No son nada respetables ustedes, los mencionados como los pidedineros. No son nada respetables y no me pueden venir a aludir al honor que han compartido con Villavicencio en billetes contantes y sonantes. No. Lo único que merecen es, junto con el asco nacional, al menos de mi parte, lástima, conmiseración, porque lo único que lograron fue dinero, mientras que ustedes destruyeron su futuro y su nombre queda en la historia como parte de ese mal momento que le hicieron vivir al Ecuador para satisfacer no sus conflictos políticos, no sus posiciones ideológicas, no su oposición al correísmo por motivos de honestidad o por motivos propios del debate político. No, fue por el cochino dinero. Y que se los haya mencionado dentro de esos grupos es grave. Es grave, gravísimo. Es grave y gravísimo la situación del señor Marlon Puertas, del señor Cristian Zurita. Y si no fue por dinero, fue por una actitud de odio, fomentando con ello la destrucción nacional. Y de eso le culpan a José Fernando Najas de Radio Sucesos, muy cercano a la fiscal, muy cercano a Villavicencio, al que le daba órdenes mientras se publicaban diatribas, como por ejemplo contra la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. De eso se le culpa ahora. Un nivel de miseria humana indigno. Ustedes se han encargado en manchar sus nombres con esa relación con Villavicencio. Y digo, no merecen respetabilidad aquellos que callaron. Callaron como, por ejemplo, el caso Gran Padrino. Y cuando salió al frente la Posta para denunciarlo, hicieron todo lo posible por desprestigiar a la Posta, sabiendo ahora que aquel desprestigio era comprable y vendible. ¿Qué hacen en esta fila los nombres de Juan Carlos Calderón, de Roberto Aguilar, de Gabriela Panchana, de José Hernández? ¿Qué hacen los nombres de Carlos Rojas, los de Martín Pallares, los nombres como los de una serie de personas que tenían una vinculación tan directa con ellos, que se convertían en pagadores siendo periodistas? Le mencionan al señor Pablo Orellana, le mencionan una serie de personas, les mencionan. Y digo, esa mención tiene que ser enfrentada. En un solo caso me doy el derecho a la duda. Disculpe, también tengo mi parte para pensar lo contrario a lo que hasta aquí se ha dicho, y es en el caso del señor Álvaro Rosero León, al que le tengo alta consideración y respeto. Si tiene que aclarar algo frente a la comunidad sobre su relación con Villavicencio, él tiene un medio de comunicación donde debe hacerlo. Me gustaría escucharle y tomar en cuenta su versión. ¿Por qué? Porque considero necesario que todo esto se aclare. Pero en cuanto a los demás, a los que han sido citados con anterioridad, más otras personas que ya irán saltando los nombres,
o que están en los chats y que la posta no los ha tomado en cuenta. El caso de la señora Marieta Campaña, el caso de una serie de reporteras o personas que contactaron con Villavicencio o tenían con él alguna vinculación, como Ana María Cañizares o Daniela Monroy. Digo, a ustedes les toca señalar con responsabilidad lo que ha ocurrido. Insisto, más allá del asco nacional, merecen conmiseración, porque a partir de ahora su nombre estará arrastrado en el lodazal de la historia, tal cual ustedes lo hicieron con mucha gente. Ese es el problema. Y digo yo, ese es un gran punto. La prensa nacional no pudo haberse convertido en un espacio para el odio político que destruía a los otros, que perseguía a los correístas sin nombre. Nosotros mismos, Ecuador Inmediato, somos víctimas de ustedes y su mala boca, porque hay que ser canallas como fueron ustedes para ensuciar nuestro nombre a costa de versiones falsas. Digo, hablando por la espalda, nada les aporta ni les ayuda. Ahora, recordemos a cuántos periodistas han perseguido ustedes. ¿A cuántos? ¿A cuántos colegas periodistas que fueron botados de los empleos por correístas? ¿A cuántos colegas periodistas fueron sacados de sus cargos porque trabajaron en el gobierno de Correa? Porque ustedes lo propiciaban. Esos dramas se vivieron en la prensa nacional. ¿Cuántos de ustedes y sus emisoras se prestaron para la ofensa, para la diatriba, para el ataque injustificado? Digo, ¿cuántos? ¿Con el dinero de Villavicencio? Constan nombres, datos, recibos, aportes o como quieran llamarlos. Ya a estas horas no se ocupen en desmentir la realidad o veracidad de esos chats. Ocúpense de su futuro personal, porque en cualquier momento alguien se parará y los enrostrará y les dirá, ustedes fueron esto, así como ustedes propiciaron grandes campañas de persecución contra los periodistas que eran supuestamente enemigos suyos, o con los que tenían envidias o venganzas. Mala hora les llegó a estas alturas del partido. Tengo un punto final. El Ecuador ha sido víctima de este tipo de prensa. El Ecuador es quien merece ahora una explicación y una disculpa, porque vean todo lo que nos vienen haciendo desde el anticorreísmo ampón, desde Trujillo, desde Diana Salazar, desde Lenin Moreno, desde María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Carlos Andrés Michelena Ayala. Vean todo lo que nos vienen haciendo. No le culpen a la prensa por si tiene pauta, por si recibe un aporte por parte del gobierno o cualquier empresario privado que se dedique a promocionar su publicidad. Los medios de comunicación vivimos de la pauta publicitaria y bien ganada y bien recibida es un aporte a nuestro desarrollo y lo vamos a seguir vendiendo en términos honrados, en términos honestos. La pauta, por cuantiosa que sea, si difunde en veracidad, en verdad y en honestidad, es una pauta bien ganada y bien pagada. Pero esto es diferente. Los nombres citados de aquellos que le pidieron dinero a Villavicencio y que vivían de los aportes de Villavicencio y que tenían apoyo para mentir, atacar, destruir y ofender, esos merecen la censura. No habrá ningún tipo de censura legal, ¿eh? Ni justiciera, ni de la justicia ordinaria, ni nada por el estilo. No habrá. Solo quedan para la historia como nombres señalados de los cuales después de un tiempo va a ser mejor no recordarles. El Ecuador se merece un mejor futuro. Seguiremos trabajando con Ecuador Inmediato. Yo le pido que nos apoye. Miren, por esta razón es que el mejor apoyo que yo tengo de ustedes, el público, es lo que nos permite tener esta independencia para decir estas cosas. No hay nada como el apoyo del público. Esto es Ecuador Inmediato, 20 años. Yo sigo luchando por la vida. Afíliese Ecuador Inmediato Premium. Haga clic en la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones. 20 años, yo sigo luchando por la vida.